Hola a todos y bienvenidos a mi canal diario semanario. Hoy con un video muy interesante. Como ustedes sabrán, he dedicado mucho tiempo al análisis y al estudio de las obras del que para mí es uno de los más grandes, si no el más grande escritor de todos los tiempos, el ruso Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Hoy quise dedicar este audio, este video, para hablar de algo que se vuelve un poco sensible para todos en este momento. Hoy voy a hablar de Dostoyevsky y la profecía del COVID-19. El verdadero dolor, el que nos hace sufrir profundamente, hace a veces serio y constante hasta al hombre irreflexivo. Incluso los hombres de espíritu se vuelven más inteligentes después de un gran dolor. Fyodor Dostoyevsky. Dentro de mis incontables lecturas de la obra de Dostoyevsky, el gran escritor ruso, he encontrado datos que abarcan temas tan variados como la soledad, el nihilismo, el amor y la fe. No cabe duda de que Dostoyevsky fue un visionario adelantado a su época y que su narrativa fue el medio por el que denunció la fragmentación del hombre y de la sociedad. Una de las investigaciones más detalladas, a las que le he dedicado mayor tiempo y estudio, está enfocada en su novela Crimen y Castigo. Dicha obra fue publicada por partes en El Mensajero ruso hacia 1866. Esta narración contiene un rico análisis del alma humana y de las consecuencias que ha traído para el hombre la pérdida de los valores disfrazados en el nihilismo. Raskolnikov personifica al hombre rebelde, al nihilista ruso contagiado por los pensamientos occidentales que invadían la Rusia de ese momento y que fueron denunciados también en obras como Padres e Hijos de Iván Turgenev. Lo que me interesa resaltar es la parte final de la novela, el epílogo. En la segunda parte de dicha sección puede leerse: Raskolnikov permaneció en el hospital los últimos días de Cuaresma y todas las semanas de Pascua. Ya convaleciente, recordó los sueños que había tenido mientras deliraba, atacado por la fiebre. Había creído ver, en su desvarío, que el mundo entero era víctima de una terrible peste que arrancaba de las profundidades del Asia y se extendía hacia Europa. Los seres humanos estaban condenados a perecer, excepto un número muy reducido de elegidos. Habían aparecido unas triquinas de tipo nuevo, seres microscópicos que se introducían en el cuerpo de las personas. Sin lugar a dudas, en esta época de pandemia dicho fragmento se nos presenta como una profecía, una visión futurista de lo que estamos viviendo hoy en el mundo. ¿Por qué nos llamó mi atención este discurso en las diferentes lecturas que había realizado? Recurro a un concepto filosófico propuesto por Martin Heidegger para dar respuesta. En su obra Ser y Tiempo, el filósofo alemán hace referencia al concepto de el ser a la mano. Según Heidegger, es la utilidad certera de las cosas que nos rodean lo que las vuelve invisibles o monótonas, y es así como somos inconscientes de las mismas. Es así como las cosas existen cuando dejan de prestar la función para las que fueron creadas, cuando algo de lo que está en la normalidad, entre comillas, rompe ese hábito con el que estábamos relacionados. Es por ello que no tenemos presente la existencia, conscientemente hablando, de los aviones, porque siempre los vemos volando. Y lo mismo ocurre con la televisión o el agua que sale de la llave. Nuestra conciencia se volca ante este objeto cuando su funcionalidad se modifica, es decir, cuando vemos que los aviones ya no vuelan, que la televisión no enciende y que el agua no brota de la llave. Esto es lo que ocurre en nuestros días, en este preciso momento. Somos conscientes del valor de un abrazo entre amigos porque ya no podemos darlo. Sabemos que existen los autos y las calles porque las vemos vacías. En mi caso, comprendo lo que significa dicho fragmento de Crimen y Castigo porque el mundo está viviendo esta crisis. Ahora bien, si analizamos lo dicho por Dostoyevsky en el epílogo de su obra, palidecemos ante la certeza de su presagio. El mundo entero era víctima de una terrible peste que arrancaba de las profundidades del Asia y se extendía hacia Europa. Como se conoce, la pandemia por COVID-19 se originó en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China, país que hace parte del Asia Oriental. Leemos también en el mismo fragmento:
Habían aparecido unas triquinas de un tipo nuevo, seres microscópicos que se introducían en el cuerpo de las personas. La palabra triquina es sinónimo de parásitos o infecciones, lo que constata aún más la visión futurista de Dostoyevsky. Esos seres microscópicos que se introducen dentro del cuerpo de las personas, ¿no son acaso las cepas de COVID-19? Los seres humanos estaban condenados a perecer, excepto un número muy reducido de elegidos. La cantidad de muertos por la pandemia asciende a miles alrededor del mundo. ¿Pero a qué hace referencia con ese número muy reducido de elegidos que se salvan? No pretendo presentar aquí a Dostoyevsky como un profeta y santo, que promete la salvación de algunos por decreto o mandato divino. Todo lo contrario. Como he dicho, las narrativas dostoyevskianas son, y deberían ser vistas, como una denuncia contra la conducta humana negativa. La propuesta del escritor ruso está encaminada hacia el cambio de conciencia en el hombre, hacia la creación de una nueva nación en la que predomine la hermandad y el respeto por todo lo que nos rodea, por todas las formas de vida, y que el hombre sea un ser lleno de valores que transmita su vitalidad y los anime. Quiero terminar citando el fragmento de uno de sus maravillosos cuentos, titulado El sueño de un hombre ridículo, escrito en 1877, donde hace un llamado a la humanidad que sirve sobre todo en estos momentos en el mundo. Lo más importante es que ames a tus semejantes como a ti mismo, y eso es lo fundamental. Creo que no se necesita nada más. Al instante encontrarías cómo ordenar tu existencia. Además, solo se trata de una verdad antiquísima, leída y repetida billones de veces, pero que no terminó de arraigar, porque la conciencia de la vida está por encima de la vida misma, y el conocimiento de las leyes de la felicidad excede a la propia felicidad. Contra eso es contra lo que hay que luchar, y yo lo haré. Si todos lo desearan, las cosas cambiarían al instante. 154 años después de haber profetizado la pandemia que estamos viviendo, Dostoyevsky sigue siendo más actual que nunca. Su llamado no es a la desesperación ni el miedo, sino a crecer como humanos, a evolucionar como una especie más del planeta, como unos habitantes del universo. Dostoyevsky creyó que es posible un nuevo mundo, y yo también lo creo.